Le damos la más cordial bienvenida a nuestro quinto ponente. Él es Eri Chalgua, quien es licenciado en psicología con estudios complementarios en educación superior por competencia y capacitado en otras áreas del conocimiento. Actualmente labora en el Centro de Salud Rafael Pavón y en el ONG en la Acción Social para el Desarrollo. Él es un participante activo en el Programa Internacional de Educación Financiera Infantil y en el Programa Internacional de Coach Educativo. Él es de Bolivia y nos acompaña con el tema De vuelta a clases, metodologías activas y tecnologías de la información y la comunicación aplicables en el aula. Bienvenido, apreciado Eri. Muchísimas gracias por su valioso apoyo en nuestro noveno CITAD. Bienvenido. Muchas gracias, doctora Ruth Mujica. En verdad es un placer participar en este evento. Estoy participando por primera vez en este evento y me siento orgulloso de ser parte y pues también conocer a otros ponentes con mayor experiencia y aprender de esas experiencias y poder mejorar en mi propio desarrollo profesional. Saludos especialmente a todos los de mi país, especialmente a mi ciudad, que es Oruro, de donde soy, y saludos a todos aquellos los que están viendo esta, este congreso. En verdad, me siento muy orgulloso y pues espero que les guste mi ponencia y eh, doy paso a, doy paso para que pueda hacer mi ponencia. Disculpen por esto, estoy un poco nervioso, pero doy paso a mi ponencia. Gracias. No te preocupes, Eric, que eso nos pasa a todos. Tengamos años de experiencia a través de una cámara, pero las emociones siempre van a estar allí. Así que, bueno, mi apreciado Eric, le compartimos la pantalla gigante para que inicie su disertación. Bienvenido. Voy a presentar la siguiente ponencia titulada De vuelta a clases, metodologías activas y tecnologías de la información y de la comunicación aplicables en el aula. Mi nombre es Eric Chaiwa, soy licenciado en psicología con estudios complementarios en educación superior por competencia y capacitado en temas relacionados a las tecnologías de la información y de la comunicación y las metodologías activas. Si quieren saber o conocer un poco más, pueden contactarse o visitar mi página de Facebook, Psicología Eres Tú, o comunicarse a través de mi cuenta de Gmail que se encuentra aquí. Para empezar, vamos a hacer una pequeña introducción, dando a entender que la pandemia del COVID-19 ha generado una pausa en la educación y la vuelta a clases debe ser pensada a través de las modalidades de atención, las tecnologías de la información y de la comunicación y las metodologías activas. ¿Esto qué quiere decir? Que volver a clases no significa volver a lo que era antes, sino que regresar a las aulas tiene que resignificar otra cosa, en la cual se pueda observar y en la cual se pueden implementar nuevas formas o dinámicas para realizar el proceso educativo, tomando en cuenta las modalidades de atención, implementando la tecnología y utilizando nuevas metodologías, para que la educación propiamente y el proceso educativo sean más dinámicos e innovadores. Como objetivos de este presente trabajo tenemos lo siguiente. Un objetivo general que se basa en reflexionar sobre la importancia de las metodologías activas y las tecnologías de la información y de la comunicación en las aulas de clases. Como objetivos específicos tenemos en un primer momento proporcionar información útil y práctica sobre las modalidades de atención. Como segundo objetivo específico tenemos proponer a las metodologías activas como respuesta o alternativas aplicables en el aula e innovar en el proceso educativo. De igual forma, tenemos un tercer objetivo relacionado
a proponer a las tecnologías de la información y de la comunicación como respuesta o alternativas aplicables en el aula e innovar en el proceso educativo. Esto serían el objetivo general y mis objetivos específicos. Dentro del marco teórico podemos presentar lo siguiente, entendiendo el concepto de modalidades de atención. Pues una modalidad o las modalidades de atención se puede entender como formas de hacer y llevar a cabo el proceso educativo, dando continuidad en su realización y logrando el desarrollo y la formación integral del educando. ¿Esto qué quiere decir? Si lo desarrollamos un poquito más, pues entender que no solamente existe una forma de hacer o llevar el proceso educativo, existen formas que van desde la educación o modalidad educativa presencial hasta la modalidad de educativa a distancia y la combinación de ambas, la modalidad educativa mixta. Y que mediante estas formas de hacer educación o el proceso educativo se puede dar continuidad a la misma, logrando que el estudiante, el educando, pueda desarrollarse, y no solamente en la adquisición de conocimientos, sino de manera integral, tanto en actitudes y valores, entre otros aspectos. Entendamos entonces que existen formas de hacer educación que permitan que el estudiante logre su desarrollo a través de las mismas. Por otro lado, también hay que hacer mención sobre las metodologías activas. Entendiendo que las metodologías activas son un proceso de enseñanza y aprendizaje compuesta de técnicas y métodos, centradas específicamente en el aprendizaje activo del educando, con la finalidad de desarrollar competencias en función a situaciones que generen conocimientos útiles dentro de un entorno educativo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el proceso de enseñanza y aprendizaje dentro de las metodologías activas se basa en el aprendizaje activo del educando y que esto se logra a través del desarrollo de competencias, es decir, habilidades, actitudes y valores que le van a enseñar o que le van a permitir al educando desarrollarse en su propio contexto. Ahora, para lograr el desarrollo de dichas competencias, se tiene que facilitar o proporcionar conocimientos que les sean útiles al momento de resolver algunos problemas que se encuentran dentro de su entorno. Ahora, esto involucra que el aula no solamente se encuentre encerrado en cuatro paredes, sino que se pueda ir más allá del aula y visitar o encontrar otros espacios educativos que permitan interactuar al estudiante con su entorno real. A ello podríamos entender como metodologías activas. Por último, en relación a las tecnologías de la información y de la comunicación, estas pueden ser entendidas como el producto de la unión de la informática y las telecomunicaciones al servicio de la humanidad, conectando el hardware y el software, teniendo como resultado el poder producir, difundir, consultar, transformar, almacenar, gestionar y proteger información. Eso, nuevamente, ¿qué quiere decir? Que al combinar las informática y las telecomunicaciones nos dan una oportunidad a las personas, a los estudiantes, entre otros, el de poder manejar de manera más amigable la información que tenemos o la información que manejamos. Ya sea esto se logra a través de un hardware, algo físico como un dispositivo electrónico, y el software que pueden ser los sistemas operativos, entre otros aspectos que involucran al mismo. Entonces, entendiendo muy bien el aspecto relacionado al marco teórico, vamos a hablar de esos tres aspectos: modalidades de atención, metodologías activas y tecnologías de la información y de la comunicación. Ahora sí, para poder lograr para tener los resultados que se van a observar, pues se ha seguido un marco metodológico, empleando en un primer momento el método inductivo, utilizando el paradigma humanista, con un enfoque cualitativo, dando como resultado un documento de tipo documental con un diseño narrativo tópico, utilizando la población en función a artículos digitales, libros digitales y páginas web.
de la cual se utilizaron una muestra basada en criterios de selección como el autor, el título, el tema, el contenido y la fecha. Para ello se empleó una técnica de revisión bibliográfica tomando como herramientas base las fichas de contenido, logrando un análisis documental. A esto podríamos decir que es mediante este marco metodológico que se ha podido desarrollar el presente trabajo. Ahora, los resultados, que son lo más importante y lo más interesante a resaltar, es lo siguiente. Si hablamos de modalidades de atención, hay que especificar muy bien y diferenciar cada una de ellas porque algunos denominativos pueden hacer que se confundan entre unas y otras, especialmente en relación a las modalidades educativas a distancia y mixtas. Podemos entender que existen tres tipos de modalidades educativas. Una, la ya conocida y la más antigua, que está relacionada a la modalidad presencial. La segunda, la modalidad educativa a distancia, que igual que la anterior modalidad es bastante antigua. Y la más actual, que también ya tiene sus años, la modalidad mixta. En el caso, muchos ya conocemos la modalidad presencial, pues es el encuentro en un espacio físico entre el educando y el educador. Y en el caso de la modalidad educativa a distancia, pues es la separación física en tiempo y espacio del educador y el educado. Y por último, la modalidad educativa mixta, que involucra la combinación o el complemento entre ambas modalidades. En algunos casos existen errores al momento de hablar sobre sus diferencias terminológicas, pero esto se ha ido desarrollando por aspectos históricos, culturales y sociales. Cuando hablamos de modalidad semipresencial, modalidad virtual online y enseñanza remota de emergencia, hay que ser muy específicos, pues la modalidad a distancia involucra a la modalidad virtual y la modalidad online. Y cuando hablamos de modalidad mixta, involucra la semipresencialidad, entre otras. Y cuando hablamos de la enseñanza remota de emergencia, estamos refiriéndonos a aquella forma de hacer educación que no es más ni menos que el reflejo de la educación presencial solo de forma remota. Pues esta forma de hacer enseñanza no está planificada para tener una duración extensa, sino para una duración momentánea. Entonces, a manera de resumen, en este apartado podemos entender que existen tres modalidades. Una modalidad educativa presencial, una modalidad educativa a distancia y una modalidad educativa mixta. En el caso de la modalidad educativa a distancia, esta ha ido evolucionando por el uso de las tecnologías. Antes se hablaba de educación o enseñanza, aprendizaje a distancia por correspondencia, y ahora se habla de enseñanza a distancia virtual, online, entre otros con términos relacionados. Pero la esencia no cambia, la esencia se mantiene, donde el educador y el educando se separan física y temporalmente, física y espacialmente del espacio de enseñanza. Y la semipresencial o lo que es la modalidad mixta, que es la combinación de ambas. Lo más interesante en relación a las submodalidades de atención es que estas son el resultado de las modalidades, de la modalidad educativa mixta. Pues existe un intermedio y existe dos lados, la modalidad presencial, la modalidad a distancia. Y que en estas se hacen, pues, y que al combinar ambas se genera la modalidad mixta. Pero en ese tramo existen momentos, puntos, en los cuales se genera submodalidades de atención, generando distintas formas de hacer y llevar la educación, pero combinando la modalidad a distancia y la modalidad presencial. Y algunas veces dichos procesos o dichas formas de hacer educación tienen distintos denominativos. Otros lo pueden llamar modelo mixto,
educación híbrida, desdoblamiento, aula espejo, planificación mixta, aulas extendidas y flexibilización. Pero la idea o la esencia misma es que combinan ambas modalidades en distintos porcentajes, es decir, puede ser un 50% modalidad presencial, un 50% modalidad a distancia o en algunos casos un 70% y un 30%. Es decir, que existen modalidades que combinan ambas en distintos momentos y en distintos porcentajes. Y esta generación de submodalidades en algún momento ha generado confusiones. Por eso se podría conocer mejor como continuum presencial distancia, porque es una continuación de ambas en distintas formas, en distintos momentos y en distintos porcentajes, pero la esencia misma se mantiene. A esto podríamos entender en cierta forma como modalidades de atención y submodalidades de atención. Por otro lado, en relación a las metodologías activas, pues existe dos tipos de metodologías. Unas que incluyen técnicas de activación que se emplean a corta duración y otras que se basan en metodologías de largo plazo. Existen también estrategias y otras formas, pero las que resaltan más son las de estas tipologías. Por una parte, en la primera, podemos encontrar técnicas de activación que fomentan la discusión en clase, enseñan la discusión en clase, la enseñanza recíproca, la utilización de organizadores gráficos y centradas en la escritura. Esto que quiere decir, si somos más detallistas, pues que existen técnicas que pueden ayudar a desarrollar estos aspectos. Por ejemplo, en el caso de la discusión en clase, se basa en una técnica que permite al estudiante tomar mejores apuntes de la clase enseñada, en la cual el estudiante toma sus apuntes y comparte dichos apuntes con sus pares o compañeros, contrastando ideas y haciendo un discurso de la misma de forma oral o de forma escrita. En el caso de la enseñanza, en el caso de la utilización de organizadores, no es más ni menos que el hecho de utilizar mapas conceptuales para extraer los conceptos esenciales o las ideas principales al momento de sustraer información esencial. Y por último, las que están centradas en la escritura, entendiendo que estas técnicas se basan en que el estudiante desarrolle esa cualidad de escribir, expresar sus sentimientos, pensamientos en una hoja a través del papel o el bolígrafo. Entonces, llegando a un punto en concreto, podríamos decir que existen técnicas que permiten desarrollar distintas habilidades, actitudes y valores si hablamos de metodologías activas. Y estas tienen, como lo dice su nombre, o como se los podría llegar a entender, tienen una corta duración, pero utilizarlas en un primer momento nos permitirá desarrollar otras metodologías a largo plazo, como es el caso del aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, el método de casos, el aprendizaje más acción y las más populares actualmente, la gamificación y el Flipped Classroom. En el caso del aprendizaje basado en problemas, como lo dice su propio nombre, se basa en aquel aprendizaje que se logra a través de una situación problemática, en la cual se resuelve de manera individual y grupal, buscando soluciones o alternativas al problema. Obviamente, el resultado el resultado que se obtenga es mediante un proceso que involucra la investigación, la contrastación y la obtención de información que nos permita dar una solución viable. Todo este proceso, de misma forma, está guiado o acompañado por el educador. En el caso del aprendizaje basado en proyectos, si bien es que tienen algunos parecidos con el aprendizaje basado en problemas, esta se diferencia específicamente porque permite a los educandos, a los estudiantes, presentar al público una solución a un problema en concreto. Y eso es lo más interesante, pues existe todo un proceso de investigación
que es circular, es decir, que va cambiando cada momento, pues cada vez se va actualizando la información que obtengan mediante la contrastación y mediante nuevas investigaciones y mediante otros eventos que hacen que se vaya cambiando la información y que el resultado final, que bien es cierto que puede ser plasmado en un documento, es expuesto no solamente frente al salón de clases, sino frente a un público interesado que puede ser una comunidad, que puede ser un grupo interesado en un tema específico o la misma población. Es muy interesante el aprendizaje basado en proyectos si se basa especialmente en dar soluciones en aspectos amplios. En el caso del método de caso, pues de misma forma que en los anteriores ejemplos, tienen sus diferencias y tienen sus semejanzas, pero tienen una lógica al momento de su aplicación. En el método del caso se presentan casos, ya pueden ser reales o simulados, que nos permitan contrastar ideas y dar resultados en función al caso que se nos presenta. En el aprendizaje acción, en el aprendizaje más acción, o el A más A, como lo dice su propio término, es el aprender teoría y el poder ejecutar en el ámbito real dicho conocimiento. Y por último, creo que son los que son más populares en estos últimos momentos, es la gamificación y el flip classroom, o el aprendizaje, el aula invertido, o el aprendizaje invertido, como actualmente se lo conoce. Pues la gamificación, en un primer momento, trata sobre aplicar los principios de los videojuegos al ámbito de la enseñanza y el aprendizaje, logrando resultados muy significativos y basándose en principios que permitan entender que el juego y utilizar sus recursos o ideas básicas permiten que el estudiante preste mayor atención al proceso de enseñanza y aprendizaje. Es algo a tomar en cuenta, pues tiene muchos desarrolladores, tiene muchas teorías muy interesantes en relación a cómo aplicar dichos principios al aprendizaje, a la enseñanza y a la educación. En el caso de la aula invertida o el aprendizaje invertido, es algo que más o menos ha llegado a revolucionar la forma en cómo se realiza el proceso educativo. Pues en este caso, el estudiante puede aprender en su espacio individual, que puede ser su hogar o un espacio similar, y luego volver al aula, que sería el espacio grupal, donde se desarrollan actividades. Lo más importante del Flipped Classroom o aula invertida es saber que el docente tiene un medio o una forma para poder gestionar su tiempo y desarrollar mejores actividades, logrando que el estudiante aprenda en casa, si se lo puede decir de esa forma, y practique o lo ponga en práctica en el aula, donde el docente nuevamente se pone como guía y facilitador del proceso. A esto podríamos entender como los tipos de metodologías activas que existen, ya sea a través de las técnicas o a través de métodos alargados. En relación a lo que se puede observar en las tecnologías de la información y de la comunicación, entendemos que en su aplicación o su aplicación en las aulas conlleva un proceso un poco más extenso, pero muy significativo. Para poder aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación en el aula, hay que tener en cuenta en un primer momento dos aspectos de gran importancia. En un primer momento, asegurarnos el aspecto técnico y luego asegurarnos el aspecto pedagógico. En el aspecto técnico es asegurarse los recursos tecnológicos, es decir, si se va a implementar Internet, a dispositivos electrónicos, dispositivos móviles, entre otros. Y si un docente o el profesor no puede manejar de manera adecuada esas tecnologías, tener el soporte de alguien que así las maneje y poder guiarlo en el proceso. De igual forma, hay que asegurarse sobre el material a enseñar, pues de misma forma nos permitirá manejar a través de los recursos tecnológicos qué material se puede facilitar. Es decir, si vamos a usar plataformas, si vamos a usar páginas web, si vamos a usar artículos digitales, si vamos a utilizar libros digitales, páginas digitales o redes sociales,
A eso se refiere el material de apoyo. ¿Qué material vamos a usar? A través de las tecnologías que vamos a emplear en su momento y a través de la gestión o el apoyo de alguien que conozca sobre el tema. Entonces, antes de poder hacer un aseguramiento pedagógico, hay que asegurarnos del aspecto técnico, de cómo se va a emplear, de qué herramientas vamos a utilizar y de qué recursos, para que haya o se obtengan mejores resultados. En el aseguramiento pedagógico esto es muy interesante, es un paso bastante importante, pues el mismo docente tendrá que haber experimentado previamente sobre cómo aplicar las tecnologías en el aula y observar los resultados para obtener otros resultados al momento de aplicarlas en otro momento. Y en este caso se tiene que asegurar de las actividades a realizar, es decir, si vamos a aprender tal materia o tal contenido, tiene que mostrar los objetivos que se quieren lograr a los estudiantes, que los estudiantes se comuniquen con el educador y el educador con los estudiantes en relación a lo que se quiere lograr en relación al contenido a aprender y cómo lo van a lograr. Luego de ello, también se tiene que asegurar en relación al ambiente de aprendizaje. No solamente se relaciona al espacio físico, sino al ambiente que se genera en la interacción entre el educador y el educando y sus compañeros o pares. Es decir, se tiene que asegurar que sea un ambiente de aprendizaje donde el estudiante participe y donde el estudiante pueda compartir con sus amigos, con sus pares y con el docente de la mejor manera, logrando una interacción y una comunicación fluida. Lo que ya estaba mencionando en un principio, lo que es las validaciones previas. El hecho que el profesor, docente, educador pueda haber experimentado previamente estos aspectos para volverlos a ejecutar de una mejor forma. Entonces, al momento de introducir las tecnologías de la información y de la comunicación dentro de un aula, hay que asegurarse del aspecto técnico y del aspecto pedagógico para luego entrar al siguiente paso. En relación a esto, ya vamos a ver que existen tres aspectos a tomar en cuenta. Vimos anteriormente que hay que asegurarnos de la parte técnica y pedagógica, pero para ejecutarlo hay que tener en cuenta tres aspectos que a la vez se subdividen en otros elementos de gran importancia. En un primer momento hay que hacer la proyección de la actividad, la descripción del proceso y la planeación o el planteamiento de las actividades. En relación a la proyección de actividades, nos vamos a encontrar con tres elementos de gran importancia. En un primer momento, los agentes. En un segundo momento, la área académica. Y en un tercer y último paso, pero no menos importante, los objetivos. Los agentes hacen referencia a los protagonistas que van a desarrollar todo este proceso. Y no es más ni menos que el educador y el educando. La área académica puede ser cualquier materia que se quiera desarrollar. Puede ser matemática, educación física, ciencias sociales, biología, cualquier materia que se encuentre en el objetivo de aprendizaje. Y los objetivos, pues, estarán fundamentados en parámetros, competencias que los estudiantes queremos que aprendan, en relación a habilidades, actitudes y valores, que son los más importantes, y los indicadores que nos demuestran que se está logrando dicho proceso. Posterior a ello, la descripción del proceso nos demostrará cómo están avanzando individual y grupalmente, para luego ver los resultados en un hacer conceptual y en un hacer discursivo y aplicativo. Pongamos como ejemplo algo bastante sencillo. Digamos que queremos enseñar la materia de historia y estamos en el tema de la Segunda Guerra Mundial. Los agentes propiamente van a ser el educador y los educandos. La área académica va a ser historia. El tema específico va a ser la Segunda Guerra Mundial. Nuestros objetivos, partamos primero de las competencias, va a ser que aprendan una competencia digital basada en navegar, buscar y filtrar información, además del trabajo cooperativo y colaborativo entre los estudiantes. Esa va a ser
nuestras dos competencias a desarrollar. Posterior a ello tendrán parámetros para ver si se está logrando ello a través de los indicadores. Sabiendo cuál es la materia y el tema a avanzar y las competencias a lograr a través de parámetros e indicadores que nos demuestren que se está logrando, hay una descripción del proceso donde se trabaja la parte individual y la parte. En ambas influye el educador, pues va a ser un facilitador y guía del proceso. En el trabajo individual, si hablamos de la competencia una competencia específica como navegar, buscar y filtrar información, se le facilitará guías que hablen sobre el tema y también indicaciones por parte del educador. La materia del proceso es el resultado del método, es el resultado de la investigación en sí, es decir, si hablamos del tema de la Segunda Guerra Mundial, pues el material del proceso va a ser las causas, el desarrollo y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es el resultado de la investigación que se va a lograr a través de qué? A través de los medios. Medios que pueden ser visitar páginas web, artículos históricos, libros de historia digital, entre otros. Eso le corresponde a la parte individual. Por otro lado, si hablamos en el trabajo grupal, en el método no variará mucho, pues de misma manera se van a combinar los trabajos individuales para hacer un solo trabajo grupal, en la cual de igual forma se van a entrelazar métodos que involucren la empleabilidad de utilizar páginas web o hacer consultas más generales y más complejas en relación al trabajo grupal. El material del proceso será el mismo en relación a las causas, desarrollo y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Y el medio, pues, en este caso pueden ser de distinta índole, ya sea infografías, mapas conceptuales, videos referenciales, entre otros. En este primer momento, el docente, el educador, el profesor, es un facilitador, pues va a instruir en cierta forma, de manera individual, al educador. En el trabajo grupal va a supervisar que se esté logrando el desarrollo del trabajo de manera grupal. Ahí por lo menos tenemos cómo se va a realizar el proceso, cuáles van a ser los métodos, cuál va a ser el resultado que queremos en relación a la investigación y cuál va a ser el medio que se va a presentar. Para luego ver un planteamiento de las actividades, es decir, el resultado, los indicadores, los parámetros en cierta forma. Si bien es cierto que pedimos a los estudiantes en la área académica y material de proceso que busquen sobre las causas, desarrollo y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, pues aquí se nos va a evidenciar cómo han procedido de manera individual y grupal. De manera conceptual, si hablamos del desarrollo de la competencia digital de navegar, buscar y poder seleccionar información, en aquí se va a observar qué medios utilizó, cómo lo hizo, qué filtros utilizó para buscar la mejor información, la más adecuada, obviamente, para luego hacer una reflexión o para hacer una contrastación crítica de toda la información adquirida en el hacer conceptual. En el hacer conceptual, el estudiante obtendrá la información a través de los métodos de búsqueda, a través de la navegación, a través de la utilización de buscadores, y en el hacer conceptual se observará la información encontrada. En el hacer discursivo, por el contrario, nos va a demostrar que al tener ese gran cúmulo de información, el estudiante lo va a analizar y lo va a criticar en cierta forma de manera analítica para contrastar y sacar sus propias ideas, que se van a reflejar en el hacer aplicativo, es decir, el conocimiento que se obtuvo, el análisis que se va a hacer y la presentación que se va a hacer de él. Y es en aquí donde el hacer aplicativo no solamente se observa el trabajo individual, sino también el trabajo grupal, en la cual cada uno, al haber determinado sus roles, van a exponer o van a presentar el tema según lo conveniente,
para ver cómo se distribuyeron, cómo trabajan individualmente y cómo es la dinámica. Entonces, al ver cómo se puede aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación en un tema en concreto, en el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación, nos podemos dar cuenta que conlleva pasos a tomar en cuenta. Algunos propiamente se pueden realizar de manera más sencilla y otros propiamente tendrán momentos complejos. Pero si queremos aplicarlas, se tiene que tomar en cuenta el anterior paso y este que conlleva otros elementos y otros aspectos a considerar. Ahora, si bien es cierto que todo esto nos demuestra cómo se puede aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación en el aula, un aspecto fundamental es la evaluación. Vamos a tomar en cuenta tres aspectos evaluativos, pues existe una gran posibilidad o posibilidades de evaluación con las TIC. Podemos hablar de coevaluación, de autoevaluación y de heteroevaluación. Existe una gran diversidad de herramientas. Se pueden utilizar los foros discursivos, se pueden utilizar formularios para poder evaluar, utilizar videos, utilizar de misma manera el correo electrónico para poder mandar alguna información, entre otros. En relación a la coevaluación, podemos decir que es la evaluación entre pares. Esto se puede hacer a través de la creación de un blog o de un foro discursivo donde un estudiante pueda publicar lo que obtuvo, si es de manera individual, y pedirle a sus compañeros que vean o que evalúen cómo está su trabajo. Y ahí tener una retroalimentación complementaria de lo que hizo. En el caso de la autoevaluación se puede hacer mención que el docente puede facilitar algún formulario de evaluación o algún formulario interactivo que permita reflexionar al educando sobre su propio quehacer. Y ahí se observará de manera individual cómo toma su aprendizaje y cómo lo ejecuta. Y por último, y no menos importante, la heteroevaluación, la evaluación del educador a los educandos. En este caso se puede utilizar, como se menciona un poco errado, el utilizar el correo electrónico. Si bien es cierto que puede haber la realización de un escrito a través de un procesador, a través de un procesador de escritura, se puede enviar ese trabajo a través de un correo electrónico y que el docente, educador o profesor lo revise y lo devuelva con las correcciones y puntuaciones a mejorar o a evaluar. Entonces, como dice el mismo título, hay una gran posibilidad de utilizar distintos recursos en distintas actividades utilizando las TIC, ya sea en la coevaluación, la autoevaluación y la heteroevaluación. Es un proceso más extenso el de aplicar las tecnologías, el de cómo tenerlas como una forma de enseñanza y aprendizaje y el de cómo evaluarlas. Hay una gran infinidad de posibilidades que solo está en función al límite de la imaginación. Por último, para resaltar nuestras conclusiones, podemos decir lo siguiente. Si queremos que la educación, si queremos que el regreso a las aulas, ya sea de manera directa o paulatina, tiene que ser con cambios significativos, con cambios muy esenciales. No podemos solamente decir a los estudiantes y a la totalidad de las mismas que regresen al aula de manera directa y ya. Se tiene que volver de manera gradual, tomando en cuenta ese gran antecedente que fue y es la pandemia del COVID-19. No solamente podemos regresar a las aulas y dejarlos ahí a los estudiantes. El regreso tiene que ser gradual, ya sea de manera a distancia o utilizando las modalidades o submodalidades a través de la modalidad educativa mixta. La cuestión es que el regresar no sea traumático, sino que sea paulatino y progresivo. Y esto se puede lograr a través de las modalidades de atención y un continuo presencial a distancia, donde la modalidad educativa a distancia y la modalidad educativa presencial al combinarse puedan complementarse y tener experiencias educativas de distinta forma, pero gratificantes. Por último, para continuar, perdona, en relación a lo que son las metodologías activas, hay que dejar en claro algo. El rol no se da, el rol se adquiere.
Es decir, un estudiante que trabaje o que esté inmerso dentro de las metodologías activas, no se le puede tomar como un estudiante que ya lo sabe todo o que ya sabe por defecto, sino que se está introduciendo en un mundo en el cual necesita la guía del educador. Paulatinamente, el estudiante educando adquirirá el rol activo en la cual él se convertirá protagonista de su propio aprendizaje, el que se convertirá en su propio autocrítico, logrando esto propiamente con la ayuda guía del educador. A esto yo le denominaría o les pongo los títulos de agente activo y agente activador. Agente activo es el educando, agente activador es el educador. Pues para que se logre que el estudiante sea autónomo y activo en su propio aprendizaje, tiene que haber la guía y supervisión continua del educador. Es a través de ello que se puede lograr una mejor formación de competencias en nuestros estudiantes, a través de ese trabajo conjunto entre uno y otro actor principal. Entonces, es un rol que va adquiriendo el educante, no es un rol que se lo asigna directamente. Y por último, en relación a las tecnologías de la información y de la comunicación, podemos hacer mención de lo siguiente, que no es solamente enseñar que manejen correctamente el Internet, no es solamente que manejen páginas, libros digitales, entre otros recursos, sino que a través de la tecnología, a través de las TIC, el estudiante pueda expresar su forma de hacer y ser a través de ellas. No solamente es que aprendan, sino que sea un medio de expresión. Es igual como cualquier arte, ¿no? Como en el caso de la pintura y la escritura o en la misma música. Expresarse a través de la tecnología, no solamente aprender, sino expresarse a través de ella y ver ver su potencial real a través de ellas. Estas son las conclusiones de este trabajo que buscan en cierta forma entender que el regresar al aula implica regresar de distinta forma, donde el estudiante adquiere un papel más activo a través del trabajo conjunto con el educador y que las tecnologías se conviertan en parte del educando como una forma de expresión. Aquí las referencias bibliográficas utilizadas y pues sin más que decir, les doy las gracias por haberme prestado la atención. Si quieren saber nuevamente algo más de mí, de mi trabajo, pueden visitar mi página de Facebook titulada Psicología Eres Tú. Me pueden mandar un mensaje al correo electrónico en mi cuenta de Gmail o comunicarse directamente a través de mi número celular o WhatsApp. Sin más que decir, pues espero alguna pregunta por parte del público. Excelente disertación, mi apreciado Eric. Realmente ha sido una disertación muy clara, muy limpia, muy metódica, ¿ok? Que lo que hace que las personas de la audiencia hayan seguido paso a paso todo este hermoso conocimiento que has impartido el día de hoy. Mis más sinceras felicitaciones. Eric, por supuesto que en el chat tenemos interrogante y vamos a realizar la primera pregunta. Veamos. Eric, la primera Sí, interrogante la realiza Cita Gandarilla desde México. ok. ¿Consideras que debería haber un ajuste en los programas educativos a partir de la nueva modalidad, es decir, después de la pandemia, en donde se considere esta metodología? Pues si hablamos de un reajuste en cualquier programa formativo, después de lo que se vivió a través de la pandemia, la idea siempre es hacer un reajuste en cualquier campo o cualquier espacio. Pues si bien es cierto que se intentó en distintos países según las medidas o resultados que les dieron,
iniciar las clases de manera, digamos, directa presencial, lo ideal era hacerlo de manera gradual y paulatina, tal vez mezclando o integrando, como lo hacen mención algunos autores, tanto la modalidad a distancia como la modalidad presencial, convirtiéndolo en una modalidad mixta y dando con ello distintos resultados que podrían adaptarse según los requerimientos o necesidades de cada institución o institución educativa o lugar donde se imparte conocimientos, ¿no? Lo ideal era eso y se puede aplicar en cierta forma en cualquier campo, dependiendo las necesidades a cubrir y según los requerimientos que se tengan y los recursos que se dispongan también, porque no todos pueden cumplir con esos, digamos, parámetros a cumplir y eso hace que sea en algunos casos viables y en algunos otros no tanto así. Eso como Correcto, respuesta. totalmente de acuerdo con usted, Eri. Todo depende de la accesibilidad de los materiales, tecnologías, pedagogía, sobre todo conocimientos pedagógicos. Eri, tenemos una siguiente interrogante por acá. La realiza José Luis Terraza desde México. Eri, Ok. ¿consideras que la educación durante la pandemia fue débil y se debe reforzar la misma al regreso a clases? Aquí es algo más histórico y no es tampoco por menospreciar, ¿no? A los países que forman Latinoamérica, pero ya lo hacía mención, si no me equivoco, la UNESCO en uno de sus escritos, que hacía mención que, para empezar, ¿no? De forma introductoria puedo decir esto, que para empezar en Latinoamérica no hay como que esa costumbre de realizar una educación a distancia, porque en todo lo que fue la pandemia, como forma de prevenir, ¿no? Que no se contagien más con el virus, la mayoría de las instituciones formativas fue una educación a distancia, de una educación a distancia que empezó con una modalidad remota, ¿no? Y como decía, ese documento de la UNESCO decía en cierta forma, ¿no? Parafraseando lo que mencionaba, que casi los países de Latinoamérica no tienen como esa disciplina para poder realizar ese tipo de modalidad. No podríamos compararnos como con países eh, propios de Europa, o especialmente un país cercano, que sería Estados Unidos, que obviamente está en Norteamérica. No podríamos compararnos con esos países, menos aún con los países asiáticos, porque ellos ya tienen como que esa disciplina ya instalada de poder realizar este tipo de modalidades. En el caso, mm, dependiendo de qué recursos y cómo lo tomaron o cómo se adaptaron a la situación de la pandemia, cada país tuvo una estrategia distinta. En algunos fue más efectiva que en otras y en algunos se vio una efectividad y una adaptación bastante aceptable y en otras veían que la educación a distancia no era tan favorable para poder realizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Yo creo que depende mucho de cada país, cómo se haya adaptado a la situación. No podría decir de manera general que fue buena o mala. Yo creo que hubo de todo un poco. Por eso en un escrito que me pareció muy correcto era que tenemos que aprender de lo que sucedió en este tiempo y de lo que va a suceder todavía, porque es incierto todavía si va o no terminar de manera prematura o todavía más adelante lo que es la pandemia, tendríamos que todavía analizar qué podríamos hacer. La mayoría de los países ya están volviendo en cierta forma a la modalidad presencial y en algunos casos otros países por algunas situaciones todavía siguen en una modalidad a distancia o mixta, dependiendo cómo lo denominan en cada país. En cierta forma están en eso, no semipresencial, no lo llaman. Y dependiendo mucho de esas situaciones, en algunos está bien y en algunos está mal, pero de manera general podríamos decir que no hubo ni bueno ni malo, sino que fue un intermedio de aciertos y desaciertos. Se continuó con el proceso educativo, se continuó con la enseñanza, con el aprendizaje y con la evaluación, sea de buena o de mala manera, se continuó. Y es a partir de esos resultados que tanto las instituciones educativas como los ministerios de educación de cada país o los mismos gobiernos determinarán si se tiene que mejorar o se quedan en la situación en la cual ya se encuentran, ¿no? Previamente, ¿no?
Eso como respuesta, ¿no? Gracias, Eric. Excelente respuesta. Eric, por acá hay muchísimas preguntas en el chat. Déjame hacerte una más, ¿ok? La Bien. realiza Andrea Arriba desde España. La pregunta es la siguiente. De todas las metodologías activas que mencionas, ¿cuál crees que es la más efectiva para los alumnos con TDA? De trastorno de espectro autista. Mm, Esto de las metodologías activas, y eso es lo que me gusta, es algo que se tiene que hacer de manera paulatina. Por ejemplo, dentro de las mismas metodologías existen técnicas que son, como decir de una manera, una forma para introducirnos a lleno a lo que es una metodología activa ya más compleja. Por ejemplo, lo que es el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje basado, entre otros basados. Hay técnicas que nos permiten introducir al poder trabajar de manera más compleja en lo que son las metodologías activas de largo plazo. Ya lo hacía mención, lo que es el aprendizaje, especialmente en el aprendizaje basado en proyectos, es una metodología activa de largo plazo. Hay técnicas, aparte de lo que ya mencioné de esta metodología, que permiten en un cierto momento entablar ese concepto de trabajar con uno mismo y trabajar en grupo para resolver un problema, ¿no? Por ejemplo, una de las técnicas que me gusta mucho es el hecho de, es ese que está relacionado a poder desarrollar la escritura en los estudiantes. Esto se puede emplear en distintos niveles y esta técnica nos permite desarrollar la escritura a través de la expresión, ¿no? Puede ser en su cuaderno de apuntes o puede ser de manera verbal, expresar lo que se apunta en su cuaderno. Eso como una primera técnica para introducir en cómo puede ser trabajar con una metodología más compleja. No podría decir cuáles son mejores, pero las que son, desde un punto de vista bastante significativo, podríamos decir que la que es más efectiva y más interesante de poder desarrollar, y también es una de las que necesita mucha dedicación, trabajo en conjunto tanto con los estudiantes y el propio docente y también la comunidad, pues es un trabajo completo, sería propiamente el aprendizaje basado en proyectos, porque resulta de un proyecto que es publicado o en cierta forma demostrado al público, no solamente a los docentes o a un curso o a estudiantes en particular, sino a la propia comunidad en sí. Entre eso podríamos decir, si se quiere más o menos extender en ese tipo de metodología. Otro sería lo que es el aula invertida. Creo que ese también es una que tiene muchas bondades, pues se parte de un aprendizaje en la zona individual del estudiante, bueno, zona individual de aprendizaje del estudiante, que puede ser su casa o puede ser otro espacio de igual característica, y posterior al haber aprendido en su propio espacio individual, que ya puede ser en esos espacios mencionados, ir a un espacio grupal que es propiamente una escuela, la universidad en el caso, bueno, un centro de aprendizaje, poder poner en práctica todo lo que se aprendió en ese primer espacio. Ese podría ser el más aconsejable para trabajar con personas que sufren trastorno de espectro autista. Trabajar lo que es la aula invertida. Aprender en su espacio individual, pues no olvidemos que al tratar con personas que sufren este trastorno, es una forma distinta de comunicar, no es que no se comuniquen, sino que hay que encontrar la forma de poderse comunicar con ellos. Y en esa medida, la aula invertida nos podría facilitar ese camino. Primero, aprender de manera individual, con sus propias características, y luego pasar a un espacio grupal donde ya pueda, a través de la ayuda de sus propios compañeros y con el docente o profesor o educador, poder ya trabajar de manera un poco más compleja todo lo que se quiere enseñar y que el propio estudiante aprenda. Otro también sería la gamificación, o también otros le llaman mal comúnmente ludificación. Ese también es muy interesante, pues utiliza los principios de
propiamente de los juegos, y al aplicar estos principios se puede tener distintas estrategias. Eh, Como consejo general podría decir que primero, si se quiere entablar en este tipo, en estas personas que sufren este tipo de trastorno, que empiecen con técnicas que les ayuden a adaptarse al trabajo individual y al trabajo grupal, para luego adaptar a cualquier otra metodología, ya sea más compleja, y así tener resultados mejores, no solamente ir directo a una metodología que es de largo alcance, sino una metodología o una técnica que sea primero de corto alcance y que lo pueda realizar de manera significativa ya para luego trasladar o transponer a una metodología más compleja. Como le digo, no podría decir cuál es mejor porque cada una tiene sus bondades y algunas hasta se parecen casi en cierta forma, solo unas pequeñas, no solo algunos pequeños aspectos los diferencian. Eso como respuesta un poco alargada, pero no podría decir cuál, sino que es una cuestión de utilizar primero unas técnicas que sean favorables para poder introducir a este tipo de metodologías más a largo plazo. Eso como respuesta. Muchísimas gracias, Eric. Excelente. Excelente disertación, excelente investigación y, por supuesto, excelente ponencia el día de hoy. Eric, por cuestiones de tiempo, te vamos a invitar a que pases al chat de YouTube. Hay muchísimas interrogantes que ojalá puedas responder algunas de ellas en el chat, ¿ok? Pero antes te Claro. compartimos la pantalla gigante para que te despidas de la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, eh, como ya lo dije en un principio, me siento muy orgulloso de representar a mi país y a mi ciudad en este espacio de formación continua, porque podríamos decir que un docente o alguien que se dedica a la docencia o al aspecto de enseñar siempre está formándose, y estar en este espacio y poder compartir, digamos, un tipo de conocimiento que sea útil para otros es algo que en cierta forma me ayuda a querer alcanzar objetivos más complejos, pero también más ambiciosos que puedan ayudarme a mí y también ayudar a las personas que lo necesitan. Agradezco mucho a mi familia que siempre me ha apoyado en este tipo de situaciones, pues no olvidemos que hacer una investigación, no importa qué tan sencilla pueda ser, siempre consta de tiempo y consta de muchos recursos en algunos momentos. Agradezco mucho a mi familia, agradezco mucho a las personas que me conocen y en cierta forma me apoyan, y agradezco también a la doctora Ruth Mujica, pues me dio este espacio, me permitió estar en este espacio para poder estar aquí y hablar y partir lo que sé más o menos en mi experiencia y en lo que he tratado de hacer. Gracias, un saludo de aquí, desde mi pequeña ciudad de Oruro, a todo el mundo y a todos los países que se han hecho presente en este hermoso congreso. Espero en una próxima oportunidad volver a participar y pues traer nuevos conocimientos y traer nuevas experiencias para contar y responder preguntas que en algún momento se puedan presentar. Sin más que decir, yo me despido y agradezco por su atención a este hermoso público que se ha hecho presente hoy. Gracias, Eri. Infinitas bendiciones. Cuídate mucho. Nos vemos en las próximas ediciones. Un fuerte abrazo y gracias por colaborar en estos espacios que realmente se necesita del apoyo y de la experiencia y vivencia de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias.